y ya de ahí no paré de convulsionar. Fue el primer día, pero de ahí yo empecé a tener convulsiones 30 o 50 veces al día y me empecé a sentir muy mal. Yo sentí como un rayo, como que da un calambre. Yo sentía un calambre ocular del lado derecho y sentí como me jaló todo. Yo iba platicando con mi papá en el coche, o sea, por teléfono, y empecé a gritar del dolor y mi papá de estaciónate, estaciónate, y le dije no puedo, o sea, voy en periférico. Fue pasando el calambre, pero me explotaba la cabeza. Ya no podía ver la luz, como que yo sentía que me estaba quedando ciega. Lo que yo siento todavía es como si hubiera un hoyo en mi ojo del lado derecho y por ahí cuando pasa la luz me duele tanto, siento como si alguien me hiciera así en el nervio óptico y me lo jalara. Imagina que quieres gritar, pero tu boca no responde. Quieres mover un brazo, pero tu cuerpo es una estatua de piedra. Estás atrapado, consciente, escuchando todo a tu alrededor, mientras tu cuerpo se sacude en una convulsión que no puedes controlar. Esta no es una pesadilla de la que puedes despertar. Es la realidad que Jamie vivió durante un año después de una simple cirugía de ojos. ¿Qué harías si tu propio cuerpo dejara de obedecerte? Entonces empiezan a poner las agujas y para mí el lado derecho ya estaba muy sensible. De tanta sensibilidad empiezo a yo tener un dolor insoportable que se me va al otro lado. Claro, los espasmos ya no nada más son del lado derecho, ahora es toda mi cara. Ya no puedo hablar, yo estoy gritando en la camilla como loca. Empecé a tener como una crisis, yo digo que es como de autista porque los sonidos uno los siente en todo el cuerpo. Va más allá de, ay, está muy fuerte la música. No, es una incomodidad en todo el cuerpo que es como, por favor, ya apaguen todo. Me subo a mi cama, según yo me voy a dormir y de pronto el cuerpo se me desconecta. Solamente los párpados me funcionaban. Me parece que se llama el retractor para abrir el ojo y que no lo pueda cerrar. Entonces me lo entierra y no era el tamaño de mi ojo. Me dolía entre el hueso y mi ojo. Hace poco subimos un caso muy complicado y luego fue como si destapáramos una coladera. Tengo que decir algo y es que por lo menos en mi sociedad, es la sociedad mexicana, en Ciudad de México, hay muchísimas injusticias. Este caso específico es todavía más injusto porque mi invitada no puede hacer nada. Por cuestiones también legales y cuestiones que me explicará. ¿Cuál es el objetivo al final de todo esto que hacemos? Además de informar, además de que se sepa, que no se quede en silencio. Cada vez que hablamos de un asunto que nos duele, cada vez que recordamos el dolor y alguna cosa puede cambiar algo, pueden surgir oportunidades y eso es lo que queremos hacer. ¿Cómo estás? Bien, estoy súper agradecida porque me hayan invitado al podcast. Ya, de entrada, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que es complicado y que va a ser un poco difícil contar todo, pero bueno, como te comenté, vamos al grano y quería preguntarte, porque eres mi colega, te dedicabas a lo que yo me dedicaba antes, ¿cómo era un día normal en tu vida? Pues era levantarme a las 5 de la mañana, correr un poco, después arreglarme, ir a la oficina. Yo trabajaba en Pedregal. Tal vez como que ver alguna logística, ir a algún evento y de ahí salir y me iba a entrenar. Yo estaba escalando. Entonces me iba a entrenar unas 3, 4 horas y ya de ahí me iba a mi casa a descansar. ¿Tú querías hacerlo profesional? ¿Te daba ilusión hacerlo? ¿La La escalada? escalada, no, realmente solamente como hobby, pero siempre me gustó muchísimo como que desconectarme. La verdad no soy como que tan fan de vivir en la ciudad y esa parte de irme a acampar, a escalar, a hacer hike, como que me daba muchísima paz. Ya. ¿Qué me comentabas también que estudiabas? ¿En ese momento estudiabas o ya te habías graduado de lo que estudiaste? No, yo estudié imagen pública, Ujú. pero yo justo en ese momento de mi vida yo acababa de terminar ya la maestría. Ah, ok, ya llevas mucho tiempo con eso. ¿Y si te apasionaba? O sea, ¿si querías también dedicarte a lo de imagen pública o estabas como más enfocada en la escalada? No, yo creo que estaba más enfocada en imagen pública y eventos.
que la escalada era 100% para descansar, como para reiniciarme y listo, estar con mis amigos. Ya, o sea, realmente era como un hobby. Y tú me contaste que al final, para mejorar un poco el tema de la escalada, quisiste hacer algo, un tema con que querías mejorar tu visión. Sí, es que yo quería hacer pico de Orizaba. Yo estaba entrenando para hacer pico de Orizaba. Y yo siempre usé lentes de contacto, porque, a ver, la verdad a mí no me gusta usar los lentes de armazón. Y para subir pico, pues obviamente se me secaban muchísimo los ojos. El aire es helado, entonces como que no quería andar cargando con los lentes y cualquier cosa, ya sabes, que volteas tantito y se te vienen los lentes. No quería usar los de gogles, etcétera. ¿Es muy difícil entrenar para subir el pico de Orizaba? A ver, es que en mi caso, a mí se me zafan las rodillas. Entonces yo sí tenía que entrenar a lo mejor más que otras personas para estar como que más fuerte de las rodillas y no tener un tema a mitad de montaña. Porque justo cuando vas en bajada o sea, ya empieza a haber como que ciertos dolores y al final yo compensaba con los brazos, ¿no? Pero sí había como un tema en el que yo decía, ya no estoy aguantando las rodillas, ya las siento como muy débiles y sí necesitaba entrenar un poquito más para eso. Entonces, retomamos el tema de que tú querías mejorar tu visión, también porque querías estar más cómoda. ¿Y qué pasó? A ver, la verdad no era tanto mi tema de me quiero operar los ojos. Ujú. Mi mamá fue la que me empezó a convencer, mis papás. Era como, Jami, ya opérate, necesitas como que estar más cómoda en la montaña, hacer ejercicio, lo que sea, y ya sin los lentes de contacto. Entonces, sí se me metió esa espinita, pero yo decía, no. O sea, una parte de mí decía, ¿qué tal que algo sale mal? Mm. ¿Y si quedo ciega? O sea, sí hay una posibilidad, al final de cuentas, hay algo malo, hay una probabilidad de que algo salga mal en cualquier cirugía. Entonces yo decía, yo prefiero volverme a aventar del paracaídas y que no abra. Estoy dispuesta a que no abra y al final me muero y ya está. Pero si yo me opero y algo sale mal en la cirugía, voy a tener que vivir con eso. Recuerdo también que se puso muy de moda hace unos años. A mí me lo recomendaron. Yo uso lentes y me dijeron, ay, no, espérate, cuesta no tan caro y es una mejor calidad de vida. Y en general, las personas a mi alrededor, pues les ha ido bien. En tu caso, también tu mamá te hizo esta recomendación por ella, porque lo hizo, porque su gente o cómo Ajá, fue. sus amigas, justo todas las mejores amigas de mi mamá se habían operado con este doctor. Yo, la verdad es que siempre fui con mi misma doctora desde niña, la que me había visto desde primaria. Ella me dijo, no eres candidata, todavía no te puedes operar de los ojos. Y fue como, ok, o sea, cada año me seguía aumentando la graduación y por eso todavía no era candidata. Después mi mamá me dijo, ¿por qué no vamos a ver una segunda opinión? Como que esta doctora nada más te dice que no, pero tampoco te dice como cuándo, qué edad. No sé, como que uno es ignorante, ¿no? En ese tema. Entonces fui con este doctor y me dijo, no, tú si eres candidata, podemos iniciar para tal fecha la cirugía. Y la verdad es que a mí no me dio como que tan buena vibra. Yo dije, no, por este tema que te decía de y si algo sale mal. Pero yo empecé a calcular justo las fechas para que coincidiera que yo en septiembre fuera a Pico de Orizaba sin ningún tema. Entonces decidí operarme en julio para estar como bien por cualquier cosa que saliera, como tener un margen. Y ya cuando decido operarme los ojos, como que fue un día muy extraño porque un día antes yo estaba sumamente nerviosa. Jamás me había operado de nada. Sí, claro. Entonces, como que al final yo decía, bueno, a ver, relájate, es una cirugía que dicen que es súper sencilla, ¿no? Dura unos cuantos minutos y ya está. Y algo como que en mí decía, no lo hagas. Y luego en la noche me llega un mensaje de la secretaria del doctor y me dice como, oye, ¿ya sabes cuánto te va a costar la cirugía? Y yo, ¿cómo? Y yo, pues claro, o sea, el doctor me lo dijo, ¿no? Y yo, sí, o sea, pues es tanto, la verdad ya ni siquiera me acuerdo cuánto me costó. Y me contesta, no, no va a ser esa cantidad. Y yo, ¿cómo? Y yo, obviamente me enojé, le dije, por favor necesito que me lo mandes por
O sea, por escrito lo necesito todo porque entonces, o sea, ¿cómo te atreves a decírmelo un día antes cuando a mí la cirugía era al día siguiente a las 12? Y me dejó de contestar. Entonces, obviamente yo no dormí ese día. Como que dije, capaz si es una señal. Al día siguiente yo tengo junta del trabajo y como que empiezo a recibir muchas llamadas de un celular que yo no conocía, pero pues yo estaba con una clienta y con mis jefes en videollamada, entonces no contesté. Y ya saliendo, mis papás me iban a llevar a la clínica y me dice mi mamá, oye, te estuvo marcando el doctor, pero que no le contestaste. Entonces me marcó a mí, me dijo que en realidad la cifra que nos había dado no era, o sea, no era como el monto, porque eso era del año pasado, pero mi mamá había grabado la conversación de cuando el doctor nos dijo cuánto costaba, porque mi mamá y yo somos muy despistadas. Entonces, como que quiso grabar todo por si mi papá hacía alguna pregunta que las dos como que se nos fuera a olvidar, que pudiera mi papá como que revisar la conversación y como que ya, todo bien. Entonces, al tener mi mamá la evidencia, el doctor dijo, bueno, está bien, o sea, le cobró lo que ya habíamos quedado. Y fue de, bueno, ya está bien. Nos vamos a la clínica, que es la Clínica Mérida, y llegamos una hora antes, ya firmé los papeles, todo bien. De ahí me pasan a una sala, me quitan los lentes. Obviamente yo no veía nada porque yo tenía miopía y astigmatismo. Y me forman como con 5 personas más. A todos nos ponen como que las batas, los zapatos, todo eso. Nos ponen gotas de anestesia y nos empiezan a llamar uno por uno a la sala. Un pequeño paréntesis que se me quedó porque creo que esto es importante. Tu doctora anterior, ¿por qué te dijo que no eras candidata? Porque si seguía aumentando mi graduación cada año, era que el ojo aún no estaba maduro. Ok, perfecto. Y entonces si yo me operaba, en un año me iba a aumentar la graduación y no valía la pena operarme. Entiendo. Discúlpame por la está bien. interrupción. Entonces les estaban poniendo gotas. Ujú. Ajá. Ya pasaba como uno por uno la cirugía y realmente era súper rápido porque yo no fui la primera, creo que yo fui como por ahí de la tercera, pero yo estaba súper nerviosa, ¿no? Y ya cuando escucho mi nombre, fue como de, ok, mis ojos obviamente ya los sentía muy raros por la anestesia. Paso y las enfermeras, sí me acuerdo que estaban como coqueteándole mucho al doctor. Y yo decía, ¿por qué nadie me hace la plática de, no sé, oye, Jami, estás nerviosa, tranquila, esto es un procedimiento súper sencillo, no sé, como que algo para calmar al paciente? Y no fue así. El doctor simplemente agarra, me parece que se llama el retractor, para abrir el ojo y que no lo pueda cerrar, es como para ya iniciar. Entonces me lo entierra y no era el tamaño de mi ojo. Entonces me dolió muchísimo porque yo recuerdo que me dolía entre el hueso y mi ojo, entre el hueso de la ceja y mi ojo. Y entonces le dije que no puedes iniciar, me dolió muchísimo. Y entonces mi ojo empezó a llorar y me dice como, ok, tal vez no te ha hecho todavía la anestesia. Me vuelve a poner más gotas, espera y otra vez me vuelve a enterrar la pieza de metal y otra vez como que yo volví a saltar y fue de, no, ¿qué te pasa? Ahí fue como otra advertencia que sentí que pude haberme ido a tiempo. Pero ya me quedé y me pidió disculpas. Todavía el tarado me dijo, discúlpame, nunca había operado unos ojos tan chiquitos como los tuyos. Y en ese momento yo sentí una ira. Me enojé muchísimo. Fue como, mis ojos no son tan chiquitos. O sea, ¿cómo le va a hacer con niños, no? Con personas de otras nacionalidades. Y entonces pidió el tamaño más pequeño. Y ya, ese estuvo perfecto. Empezó a abrirme como las capas del ojo y me dice, ya vamos a iniciar con el láser, por favor no te muevas. ¿A qué te refieres, perdón, con las capas del ojo? Ahí, pues es que te abren, te quitan, es que la verdad no sé qué parte del ojo es, pero simplemente como que nada más te despegan así una capita. Claro. Y en eso entra el láser y suena muy fuerte. Suena súper fuerte y
y yo solo recuerdo que me dijo, no te muevas. Entonces, como que una parte de mí solamente respiró profundo y fue de aguantar. Y ya una vez que acabó el láser, ya como que solté el aire, pero mi ojo no paraba de llorar. Toda yo estaba como, me dolió demasiado. O sea, desde que me enterró la pieza, yo no podía parar de llorar y yo sentía un hoyo en el estómago porque al final no te sé expresar todavía el tipo de dolor que yo sentí. Entonces, después de eso me dijo, ya quedó, voy a seguir con el otro ojo. El otro ojo no me dolió, pero nada, nada, nada. Pero yo seguía llorando y yo seguía llorando como una niña privada. ¿Sabes? Era como una cosa que, o sea, me acuerdo de haber terminado la cirugía y yo estaba como y no podía parar de llorar y no podía hablar, no podía expresar cómo me sentía porque solamente sentía muchísimo dolor. Entonces me acompaña la enfermera, me saca en silla de ruedas y me deja en un lugar con los ojos tapados. Y nada más estoy escuchando a mi mamá que regresa y las muletas de mi papá. Y entonces le dicen como, ahí está su hija. Y yo seguía llorando y llorando. Y mi mamá de, ¿qué pasó? No le podía yo contestar. Entonces le dijeron, ahorita viene el doctor. Ya sale el doctor y le dice, su hija está muy sensible. Y mi papá es enorme. O sea, la verdad es que yo creo que es de una personalidad muy fuerte. Y entonces se volteó con el doctor y le dijo, mi hija no es sensible. O sea, algo pasó. ¿Por qué mi hija está llorando si era una cirugía tan sencilla? Y no puede ni hablar. Y el doctor, sí, bueno, es que la verdad, pues fue mi error, yo me equivoqué con el tamaño del retractor y pues sin querer la lastimé, pero no, o sea, no pasa más. Ya quedó y mañana, por favor, que vaya al World Trade Center, yo ahí la voy a atender. Y no es cierto. Él no me iba a atender, dijo que vaya ya mañana y la van a atender unos doctores que trabajan para mí. Y entonces mi papá se enojó horrible y le dijo, no, o sea, tú la operaste, tú la checas. ¿Cómo que es eso de, ay, no, yo nada más opero y listo? Y le dijo él, es que yo así lo manejo. Yo solamente opero y los demás se encargan de darle como el seguimiento, pero yo ya no vuelvo a ver a ningún paciente. Yo creo que mi papá la verdad es que le dio miedo y como que solamente por eso accedió a verme al día siguiente. Y dijo, yo voy a estar a partir del mediodía porque voy a tener a un paciente y ya si ustedes llegan, yo ahí con gusto la veo. Yo llego al día siguiente, ya me habían quitado los parches en la mañana. Sí veía bien, pero veía muy brilloso, demasiado brilloso. Pero fue como ay, qué bonito se ve el mundo, ¿no? Yo jamás había visto como de esa forma. Ya llego, yo pensé que iba a tener todo el ojo morado, pero la verdad es que no. Todo parecía normal. Me dijeron que estaba muy inflamado mi ojo y me mandaron gotas. Y fue de, ok. El ojo que te había dolido. Sí, el ojo que me había dolido. Me dicen como te veo para tal fecha, pero era como una semana después. Y entonces yo ya pues me fui a la oficina muy a gusto, pero pasaban los días y yo manejaba rumbo a la oficina y todo el mundo me pitaba, ¿no? Y me mentaban la madre y yo decía como, ¿qué está pasando? O sea, según yo voy en mi carril, ¿no? Según yo voy súper bien. No entendía nada. Después, no recuerdo hacia dónde iba, pero me estrellé en la oficina, me estrellé con la pared y dije, ¿cómo? O sea, yo debí de haber pasado en esta puerta, ¿cómo terminé así de toda estrellada? Dije, algo no anda bien, ya no podía leer el celular y después ya no podía leer los mails, ¿no? Entonces necesitaba taparme un ojo para poder ver normal, lo más normal posible. Y un día yo iba de camino a la oficina y me empecé a sentir muy mal. Yo sentí como un rayo, como, no sé cómo explicarte, te da un calambre. Yo sentía un calambre ocular
del lado derecho, solo del lado derecho. Y sentí como me jaló todo. Y entonces yo iba platicando con mi papá en el coche, o sea, por teléfono, y empecé a gritar del dolor y mi papá de estaciónate, estaciónate. Y le dije, no puedo, o sea, voy en periférico, ya estoy a 5 minutos de la oficina. Ya logré estacionarme y como que se me fue pasando el calambre, pero me explotaba la cabeza. Ya no podía ver la luz, como que yo sentía que me estaba quedando ciega. Así que como que me fui calmando. El tema era que yo tenía una junta y no llegué a tiempo a la junta porque me sentía muy mal. Entonces, como que pedí en la oficina una pastilla para la cabeza. Dije, a lo mejor y es migraña, porque era un dolor insoportable y que jamás, la verdad, lo había experimentado. Ya llego a la junta y mi jefe me dice como, pues tranquila, ¿no? O sea, relájate un buen, no pasa nada. Mejor, en lugar de como dar ideas y todo con el cliente, tú nada más anota lo que yo vaya a decir. Y yo, ok. Y en eso yo veía la computadora, no, o sea, no podía ver ninguna letra, no podía ni escribir, porque todo lo veía muy diferente, la luz estaba distorsionada, me tuve que salir corriendo y en ese momento empezó mi cara a tener espasmos, solo del lado derecho. Entonces empecé como así, se me cerraba el ojo, espantoso, y yo le hablé a otro doctor, porque ya los doctores del World Trade Center no me habían dado ningún resultado. Me habían dicho como unos días antes que la cirugía no había funcionado y que necesitaba dentro de 3 meses una nueva cirugía y que mientras usara lentes. ¿Ellos cómo sacaron esa conclusión? ¿Te hicieron estudios o cómo fue eso? Sí, perdón, es que eso me lo salté. No hay problema. Yo fui un día al World Trade Center y les dije, no puedo ver. Ya no veo, mi nivel de estrés estaba cada día aumentando más. Entonces me hicieron varios estudios y se dieron cuenta de que la cirugía no había funcionado. Seguían diciendo que mi ojo estaba inflamado. Era lo único que me decían. Y me dijeron, dentro de 3 meses todavía como que te cubre lo que tú pagaste de la cirugía, te cubre un retoque. Me dijeron, en 3 meses te hacemos un retoque. Yo la verdad es que ya había salido muy traumada de la cirugía y yo ya no quería otra cirugía. Así que me dijeron, tienes unos lentes, unos armazones, y yo justo cargaba uno que no tenía ningún, ¿cómo se llama? ¿Aumento? Aumento, sí. No tenía ningún aumento y nada más era para la computadora. Entonces se los dejé y me dijeron, regresa mañana y ya te los damos como con tu graduación nueva. Entonces al día siguiente yo fui y me acuerdo perfecto que me los dio la secretaria. Entonces me los pongo, no veo nada, hasta me dieron ganas de vomitar. O sea, era solamente el lado derecho y era un vidrio súper grueso. Me solté a llorar de la desesperación y le grité horrible a la secretaria. Ya sé que no debía de haberlo hecho, pero fue como le dije, es que ¿cómo se atreven? Y lo hice justo a propósito porque había gente en la sala de espera y les dije, ¿cómo se atreven a hacerme esto? O sea, yo confío en ustedes, me operan, me lastiman en la cirugía, no quedo bien y todavía me dan unos lentes con los que no veo nada. Y la secretaria me dijo como, no, espérate, ahorita viene uno de los doctores como de seguimiento para ayudarte. Y le dije, no, o sea, yo ya no los voy a esperar, no veo nada, está lloviendo y es de noche, ¿cómo voy a manejar? Entonces, necesito que por favor en este momento me des mi reporte clínico y yo ya me voy de aquí, ya no quiero volverlos a ver. Porque el doctor nunca me quiso volver a ver, ya no daba la cara. Entonces yo me voy a mi casa, casi atropello a una persona que estaba en bici porque ya no veía. Entonces yo ya no veía de mi periferia del lado derecho, ya no calculaba las distancias, me solté a llorar y así tuve que llegar a mi casa como pude. Ya después tuve también que renunciar porque ya no era viable que yo estuviera manejando. Claro, claro. De hecho, esto nos sirve mucho para entender el contexto del por qué empezó a ir las cosas mal. Nos estabas contando cuando estás en tu trabajo
y que empezaste a tener espasmos del lado derecho. Sí, Em, pero y- yo ya había cambiado de doctor. ok, en ese momento ya Sí, estabas. Ujú. después de salir llorando del World Trade Center, mi mamá consiguió el doctor, o sea, consiguió otro doctor, otro oftalmólogo, pero en el ABC de Santa Fe. Entonces yo voy con este nuevo doctor del ABC, le cuento mi historia y me dice, no, o sea, a ver si se pasaron de láser en tus 2 ojos. Entonces tienes hipermetropía y astigmatismo. Ya no tienes miopía. Y yo, ok, pero pues igual no veo. Y me dijo, no, pero sí lo que te dijeron es cierto. O sea, en 3 meses tu ojo, dale 3 meses a tu ojo y puede ser que como que ayude a regenerarse, algo va a pasar. Y si no, dentro de 3 meses vemos y te puedo yo operar. Y yo así de, no, yo no voy a querer otra cirugía. Si acaso me quedo con lentes toda mi vida y ya está. Entonces como que yo continué viéndolo a este doctor casi cada 15 días. Pero para esto, cuando yo regreso a la oficina, en este día que te cuento, empiezo a tener los espasmos faciales que me duraron 1 hora en la oficina. Entonces yo le mando un video a él y le digo, oye, ¿esto es normal? Y me dice, no, necesito que ahorita mismo te vayas con el neurólogo. Entonces me tuve que salir de la oficina en la tarde, llegar a mi casa, que era como lo más cercano, porque ya no podía manejar como que más allá. Llegó mi mamá, mis papás viven en Cuernavaca, llegó de Cuernavaca por mí, me lleva con el neurólogo, me inyectan, para esto no me pueden inyectar vitamina B, me tuvieron que inyectar otra cosa porque yo soy alérgica a la vitamina B. Entonces, como que ya se fue calmando mi cara y al día siguiente tenía que ir con otro neurólogo del ABC. Voy con este nuevo neurólogo y me dice, es migraña. Diagnóstico, migraña, 100%, porque él era un especialista top que había estudiado en Estados Unidos y es migraña. Entonces yo le dije, no, es que yo sé que no es migraña porque mi mamá y mi hermana tienen migraña y yo jamás la he tenido, o sea, no son como los mismos síntomas. Y me dijo, no, o sea, yo lo sé, ¿no? Como que yo soy el doctor y dije, ok, me mandó pastillas, todo bien. Para esto, a mí, mi oftalmólogo me había mandado su número personal. Entonces, en la consulta me dijo, oye, un favor, ¿puedes borrar mi número? Es que ese es mi personal, pero con gusto yo te doy el del trabajo. Y lo entendí, ¿no? O sea, fue como de, sí, no pasa nada. Ya me da el del trabajo y me dice, pero yo me voy a ir de viaje a Europa. Entonces, cualquier cosa que necesites le vas a tener que hablar a otro doctor que yo te voy a recomendar, pero solamente si es muy urgente. Y yo, ok. Me voy a desayunar al restaurante de Garabatos del ABC y en eso otra vez mi cara empieza, pero con todo. La lengua se me voltea y no puedo hablar. Entonces le escribo y le digo, oye, me está pasando ahorita mismo esto. ¿Quieres que regrese para que me veas? Y me dijo, no, yo ya te pedí que por favor borres este número y yo ya te mandé los medicamentos. O sea, sigue ya lo que yo te di. Y dije, ok, o sea, qué intensa yo. Pero, ok, para esto yo me voy a Cuernavaca saliendo del hospital, porque era el cumpleaños de mi mamá y mi papá le había hecho una fiesta con todas sus amigas. Y ya me voy a Cuernavaca, todo bien, al día siguiente es la fiesta, me despierto y mi cara, yo la sentía muy adolorida, pero bien. Después yo salgo al jardín, me da el sol del lado derecho y mi cara otra vez empieza espasmos, lengua volteada, no puedo hablar, nadie me entiende. Y en ese momento la verdad es que yo no sé por qué pasan las cosas, pero a mis papás no se les ocurrió llevarme de nuevo al hospital porque dijeron, tiene migraña, hay que llevarla a acupuntura. Ahí también, si un doctor también de un hospital tan de prestigio
te dice un diagnóstico, realmente tú no eres nadie para cuestionarlo, ¿no? Em, Creo que obviamente todo el instinto y todo lo que estás sufriendo te decían, o sea, me siento mal, tengo que hacer algo. Ujú. Pero también tenemos el diagnóstico de este doctor que está en Estados Unidos. Obviamente, tus papás dudaron, tú te estabas dudando, era como, no, pues ya me dijeron que todo bien. Entonces, em, quisieron encontrar ¿cómo podrías llamarlo? Una alternativa un poco más em, medicina Natural. alternativa, no sé. Sí, sí. Em, ajá. Y entonces te llevaron con a la acupuntura. Sí, me llevaron, y justo como que descubrió un punto, ¿sabes? En donde si él me tocaba como cerca de la oreja, eh, ese movimiento, ese espasmo paraba. Entonces fue como de, okey, perfecto. Ya paró, empiezan a poner las agujas, pero regresaba después de unos segundos. Entonces empiezan a poner las agujas y para mí el lado derecho ya estaba muy sensible. Entonces, de tanta sensibilidad empiezo a yo tener un dolor insoportable que se me va al otro lado. Entonces, claro, los espasmos ya no nada más son del lado derecho, ahora es toda mi cara. Ya no puedo hablar, yo estoy gritando en la camilla como loca, mi papá agarrándome la mano, llorando conmigo, yo no sabía qué era lo que me estaba pasando y me ponen Botox. Entonces fue como, me dolió demasiado, dicen que el Botox no duele, pero en mi caso fue horrible. Se empezó a relajar como después de media hora, pero quedé como si hubiera tenido una parálisis facial. Entonces yo regreso a la casa y todo mundo ahí de que los invitados queriéndome saludar y yo estaba como, por favor, nadie me toque. Estaba como que yo hablando así, muy incómodo, pero las luces me seguían lastimando, el ruido ya era demasiado. Empecé a tener como una crisis, yo digo que es como de autista porque los sonidos uno los siente en todo el cuerpo. Va más allá de, ay, está muy fuerte la música. No, es una incomodidad en todo el cuerpo que es como, por favor, ya apaguen todo. Y al día siguiente que despierto, yo me sentía muy mal, ¿no? Obviamente la cara me dolía, estaba como muy incómoda, no sabía qué me había pasado, pero seguía yo pensando que tenía migraña. Entonces, para esto le digo a mi mamá como, oye, me voy a subir a dormir un rato, o sea, ya les hice de desayunar a tus amigas, pero yo me voy a subir. Entonces, como que todas las amigas se quedaron muy a gusto de, ay, Jami, pues no te preocupes, todo va a salir bien, descansa. Y yo, sí, sí, gracias. Me subo, mi papá estaba en su cuarto viendo una película y creo que ese ha sido sin duda el peor día de toda mi vida. Me subo a mi cama, según yo me voy a dormir y de pronto el cuerpo se me desconecta. Solamente los párpados me funcionaban. No podía mover nada del cuerpo, todo se me había hecho espasmo, las manos las tenía súper chuecas, em, todo mi cuerpo se había hecho bolita y de ahí en fuera no podía mover nada. No podía gritar, no podía ver solamente más que la pared de mi cuarto. No sé cuánto tiempo estuve así porque yo creo que a mí me pareció una hora, se me hizo eterno. Podía escuchar perfectamente cómo estaba la tele, cómo estaban las amigas de mi mamá riendo, las tazas, o sea, yo escuchaba todo, pero no me podía mover. Después, cuando poco a poco como que sentí que ya me estaba recuperando, caminaba muy extraño, pero pude llegar a la puerta para abrirla y solamente la pude abrir de esta forma porque las manos todavía no me funcionaban. Y grité lo que salió porque la lengua la seguía teniendo volteada. Entonces grito, mis papás llegan corriendo y yo sentí como electricidad en todo mi cuerpo y me aventé a la cama. En ese momento fue mi primera convulsión. Y ya de ahí no paré de convulsionar. Fue el primer día, pero de ahí yo empecé a tener convulsiones 30 o 50 veces al día. ¿Eran de la misma intensidad? O sea, todas eran parecidas.
Sí, ¿Cómo cuánto duraban cada convulsión? podían llegar a los 6 minutos. Y dices que de alguna manera estás consciente y con los párpados lo demás era incontrolable. Antes de la crisis, sí. ¿Qué hacen tus papás? Me imagino que es un terror para ellos. ¿Qué es lo que hicieron cuando te vieron así? Sí, creo que mis papás jamás habían visto a alguien convulsionarse, la verdad. En ese momento, mi papá para esto ya lleva 8 cirugías de cadera. Entonces, ya su cirujano es súper amigo de la familia. Y, ellos, justo su cirujano y la esposa, que también es doctora, habían estado justo un día antes en la fiesta de mi mamá. Entonces, mis papás le marcan a este doctor y le dicen como: "¿Sigues en Cuernavaca?". Y le dice: "Justo estoy saliendo del hotel, ¿qué pasó?". "Jami se acaba de convulsionar, por favor, ven, no está bien, se sigue convulsionando, ¿qué hacemos?". Lo bueno es que estaba a 2 minutos de mi casa. Entonces, llegó en friega, me inyectaron, em, no, antes de inyectarme, le dice el doctor como: "Háblale al neuro", ¿no? O sea, quiero yo escuchar qué es lo que te está diciendo su neuro. Mi mamá le marca y él así otra vez de: "Ay, ¿ahora qué pasó? Les dije que me voy a ir de vacaciones". Y fue de: "No, mi hija se acaba de convulsionar". Pues sí, mucha gente se convulsiona con la migraña. ¿Qué? O sea, a ver, pásenmela. Jami, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y yo no podía hablarle. Con este tono de hartazgo, de que me cuentas, el doctor te está diciendo las cosas. O sea, de otra vez y me estás molestando, o sea, Sí. terrible. Ujú. No, ahí fue cuando, o sea, el doctor de mi papá dijo como: "Este es un tarado, de que no puede regresar con este doctor. Esto no es migraña. O sea, no es normal. Tenía tenía espasmos ayer, se quedó como con la cara súper extraña y después está convulsionando, esto no es migraña. Necesitan cambiar de doctor". Entonces, yo he pasado por un sinfín de doctores, diferentes diagnósticos. Creo que después de eso, a lo mejor tiene epilepsia, ¿no? Que era como lo que a lo mejor y todos dijimos: "Sí, claro, o sea, uno convulsiona y es epiléptico". Entonces, me hicieron obviamente los estudios, me hicieron un electroencefalograma, para esto súper normal, digo, sin estrobos, eso es lo que voy, como que me hicieron dormirme, todo bien, y me habían dicho: "Eres epiléptica". Yo empiezo a tomarme pastillas, unos anticonvulsivos, no me hace nada, y las convulsiones empiezan a escalar, cada día peor. Entonces, me recetan otros medicamentos, yo empiezo a tener otros síntomas, empiezo a tener movimientos involuntarios muy fuertes, en donde yo no podía ya ni siquiera comer sola. Entonces, yo estaba todo el día, tenía movimientos involuntarios de cuello, brazo, todo mi lado derecho no funcionaba. Entonces, claro, yo tenía muchísimo dolor, y el dolor hace que yo convulsione. Entonces, uno con el otro no se lleva. Y todo el día yo estaba, si no era en mi cama, pasaba al sillón, y así era todos los días. Ya casi ya no podía hablar, empecé a perder el habla de tantas convulsiones y también empecé a perder la movilidad. Entonces ya no me servían las piernas, ya todo mi cuerpo estaba completamente agotado, 30 convulsiones, el cuerpo ya no me funciona. En las noches todavía dormida yo seguía convulsionando y nadie sabía qué era lo que tenía y nadie hacía que pararan. Así que mi mamá me tuvo que bañar un rato, me tenían que cargar para ir al baño, me tenían que dar de comer. Fue una época muy complicada para mí porque creo que al final yo no me la creía, como que yo estaba muy drogada, ¿no? Me daban tantos medicamentos que hoy ni siquiera sé qué fue lo que tomé. Y para mis papás yo creo que fue todavía mucho más difícil de lo que fue para mí, pero gracias a Dios que no se rindieron y que siguieron buscando como que más doctores y más diagnósticos porque decían: "Esto no,
esto como que no me va. Y yo seguía contando la misma versión junto con mi mamá en cada consulta es que a raíz de que me operaron los ojos yo convulsiono. Y me decían, no, pero es que eso es láser, o sea, del láser no pasa nada. O sea, esto es un tema neurológico. Y yo decía, ok, bueno. Y un día estaba yo en mi casa y empecé a tener más de 30 convulsiones y mis papás dijeron, se nos va a morir. O sea, ya nada más está abriendo los ojos, pero ya no la podemos mover, ya no se para esta niña. Entonces me llevaron al Instituto Nacional de Neurología y Neuropsicología, y Neurocirugía, que está en Tlalpan. Me llevaron a urgencias y me sacaron así por los pies. Yo no paré de convulsionar en todo el trayecto. Era como uno tras otro, tras otro. Y lo que pasaba era que yo cada vez que abría los ojos, el cambio de luz que había era lo que otra vez me detonaba la convulsión. Y yo lo sentía, o sea, lo que yo siento todavía es como si hubiera un hoyo en mi ojo del lado derecho y por ahí cuando pasa la luz me duele tanto que siento otra vez eso que te decía de en el nervio, como se me fue la palabra, como un... Rayo, como un jalón. Sí, como un jalón. Siento como si alguien me hiciera así en el nervio óptico y me lo jalara. Entonces, eso es lo que sentía cada vez que yo abría los ojos y entonces ese dolor hacía que mis ojos se me fueran para atrás y otra vez volvía a convulsionar. Así que cuando yo llego al instituto, me aceptan porque de hecho no aceptaron a nadie más después de que llegué yo a urgencias y las camillas estaban vacías. Pero me pasan a mí, me sedan, yo no sé cuánto tiempo pasó para que yo despertara y yo desperté y no sabía dónde estaba. No dejaron que pasaran mis papás, nadie me explicaba qué era lo que estaba pasando. Yo nada más me acuerdo de despertar y estar conectada. Yo decía como, ok, sí estoy en un hospital, pero ¿en dónde estoy? O sea, muy súbito todo, muy de repente, totalmente confundida. Sí, justo hablando con mis papás me dijeron que estuve 7 horas ahí y no dejaban pasar a mi mamá. Y mi mamá se intentaba como que meter para ver si me podía encontrar. Nunca me encontró. Y una vez que yo desperté fue como tanto el estrés y el estrés hace que yo me convulsione. Entonces yo volví a convulsionar y otra vez me tenían que meter más cosas. Y era un relajo. Después me dijeron, te vamos a subir a un estudio, a un electro. Y yo así de, pero yo ya llevo 2. Y mi mamá los tenía, o sea, yo sabía que mi mamá los había llevado. Y era de, hablen con mi mamá tiene los 2 electroencefalogramas que me acaban de hacer, o sea, no tiene ni 3 meses. O sea, a lo mejor y uno me lo habían hecho hace 15 días. Y ellos así de, no, necesitamos hacerlo nosotros. ¿Ok? Pero jamás me habían hecho eso y ha sido yo creo que el trauma de mi vida en el que me pusieron en la camilla, me amarraron de las manos y de los pies y me pusieron estrobos. Entonces para esto yo ya llevaba 50 convulsiones y me empezaron a sacar puras luces, así una tras otra, tras otra. Y entonces yo ya no aguantaba. Yo sentía que en cada convulsión mis huesos se rompían al mismo tiempo. Qué complicado. Se me rompieron los vasos de la cara. Así, toda yo era morada. Porque obviamente es electricidad, es como tu cuerpo no aguanta. Y entonces yo les decía como, por favor ya, o sea, esto es inhumano. Paren. Y me decían de que no, ya casi acaba. Y no sé cuánto tiempo duró la prueba, pero para mí volver a ir al instituto es ese recuerdo, ¿sabes? Es ese recuerdo de estar vulnerable en una camilla amarrada y que me estuvieran haciendo eso. Pero, o sea, lo bueno de ese estudio es que ahí dijeron, ella tiene TNF, que el TNF es trastorno neurológico funcional. Entonces fue otro diagnóstico, pero yo dije, llevo 5 diagnósticos. O sea, ahora, ¿cómo es que yo voy a confiar en ese diagnóstico? ¿Cómo es que voy a confiar en ese doctor? No es mi doctor. No lo conozco, nadie nos explicó nada. Y fue de, ok, después van a pasar con algún doctor del instituto, pero
se va a tardar, no sé, 1 mes, 2 meses, a lo mejor en atenderme. Y yo decía, ¿qué? O sea, esto es lo que pasa en México. Esta es la realidad. No hay alguien que te atienda así cuando yo ya llevaba casi 1 año cuando yo llegué al instituto para que me diagnosticaran eso. Entonces yo decía, ¿cómo? ¿Me tengo que esperar más meses a que un doctor me atienda? O sea, gracias a Dios, me recibió otra doctora del ABC, otra neuróloga, que ella iba a ser mi doctora en el instituto. Entonces, como que quise llegar antes con ella y la única forma era ir al ABC de nuevo. Esta doctora confirma el diagnóstico, me hace convulsionar ahí, me graba en la consulta, me pone una vibración, o sea, agarró algo de metal que vibraba muchísimo y me lo puso en la cabeza. Nada más el puro contacto, yo cortocircuito. Me dijo, sí, sí tienes TNF. El tema del TNF es que son convulsiones no epilépticas. Entonces, a nadie le importaba, porque entonces yo puedo convulsionarme 100 veces al día, pero mis neuronas van a estar bien. Claro, pero entonces yo llevo 1 año convulsionándome tantas veces al día y a nadie le importa, ¿no? Todo está bien, yo empiezo a perder la memoria, empiezo a perder el habla, empiezo a perder funciones motoras, pero a nadie le importa porque en realidad si me hacen cualquier tipo de estudio todo aparece normal, ¿no? Y es derivado por un trauma. Ajá. ¿Cuál es ese trauma? Pues es la cirugía de láser. Y ahí es donde empieza una contradicción que yo estaba viendo, que de alguna manera esto te lo provoca. Empieza ahí de que fue un poco una negligencia y eso provoca cosas más graves que de alguna manera tú ya tenías o cómo lo puedes o cómo podemos decirlo. Creo que la causa del TNF son como varios traumas antes, originados antes, que están como ahí, ¿sabes? Simplemente están ahí, tal vez no se gestionaron bien, pero llega otra cosa que simplemente los activa. Activa el TNF, es la gotita que derrama el vaso. Entonces, eso fue lo que pasó. Al final, capaz el LASIK no fue la causa, no fue el origen, pero sí fue lo que lo activó. Y entonces es por eso que no procede la demanda, ¿no? Es como, sí, tú sigue atendiéndote. Al final, yo sigo mal, yo sigo teniendo un tema de daño visual y todavía no estoy bien, todavía me faltan más. O sea, yo llevo 1 año en terapia visual y todavía no quedo, todavía me sigo estrellando, todavía mi periferia no está bien. Entonces yo estoy haciendo esto y yo no veo mi mano, ¿no? Entonces hay veces en donde yo quiero agarrar la botella de agua, ahorita qué suerte, sí la agarré, pero muchas veces me quedo como, ay, ya, o sea, uno como que también empieza a reírse de lo que le pasa, porque también no todo puede ser de, ay, pobre de mí, ¿no? Porque a mí, ya de pronto si me estrello y es así de, qué güey de mí. Listo, sigo con mi vida. Pero sí es un tema que obviamente duele, porque no puedo manejar, ¿no? No puedo ver a mis amigos, no puedo trabajar, no puedo salir de noche. Sí hay cositas en donde yo tengo que tener mucho cuidado, no me puedo estar estresando. Y tuve que tomar terapia todos los días. Tu calidad de vida realmente se vio muy comprometida. Realmente tú estás condicionada a hacer cosas, no puedes hacer cosas. Y ahorita que me cuentas de que te convulsionabas durante 1 año, yo no sé, no, creo que tú también por lo que hablamos, el problema es que no se hicieron responsables, el problema es que no les importó el paciente, el problema es que prefirieron irse, un doctor se prefirió ir a Europa y que no la estuvieras molestando. Uh-huh. ¿Dónde quedó la importancia del paciente? O no sé, los doctores ya son muy insensibles como para atienden demasiados casos como para tal. O sea, ¿cuál es la razón? En tu caso,
lo resolviste porque ya era muy crítico lo que tú tenías. Sí, pero no, 100% fueron súper insensibles conmigo. Porque todavía yo seguí yendo al instituto. Y creo que por eso todavía como que hay una parte de mí que se siente muy culpable por haber seguido ahí. Pero era como la única solución que, que estaba, ¿no? O sea, como que era los únicos que me habían dicho, esto es lo que tienes. Y yo seguí yendo ahí. Esta doctora ya no se aparecía, entonces me trataban puros Rs, ¿cómo se llama? R4. Ujú. O sea, puros residentes. Me atendían puros residentes ahí en el hospital y entonces era como, ay, Jami, ¿verdad? Ok. Y nada más se ponían a escribir lo que yo les dijera que tenía en ese momento. Y yo les decía, oigan, los medicamentos que me mandaron me subieron 10 kilos en 15 días. O sea, no me puedo mover. Me está doliendo muchísimo la piel, o sea, porque fue el hinchazón. Yo me hinchaba, aparte de que había subido los 10 kilos. Y no era un tema que yo estuviera subiendo y bajando de peso en mi vida. No era algo normal. Entonces yo les decía, esto no está bien, no estoy reteniendo cosas, ya la memoria no me está sirviendo, ya no entiendo cuando leo. Si mi mamá me decía, Jami, pásame el florero, yo le decía, ¿qué es eso? O sea, ¿para qué es? ¿De qué color es? O sea, necesito como pistas, porque tal vez sí lo sé. Y ya mis papás se empezaban a preocupar muchísimo, ¿no? Y era como de, ¿cómo no sabe? Y yo cada día me estaba quedando más en ceros. Y estos nada más estaban escribiendo. Y me decían, ahí en el instituto fue cuando me dijeron, tú no vas a volver a trabajar y tú no vas a volver a tener una vida normal. Y para mí eso fue, me destrozaron. Sí sentí que me destrozaron el alma. O sea, no nada más me amarraron, me torturaron, sino que aparte me dicen, no vas a volver a tener una vida normal. Y mi mamá fue la que me dijo, no compres ese boleto. Me sacó de ahí y me dijo, no regresamos. O sea, no vas a estar aquí porque ni te atienden los doctores, nada más son residentes, ellos qué van a andar sabiendo. Así que voy con otra doctora, como de otra torre, pero igual del ABC. Em, y entonces esta doctora me dice, mira, necesito que le eches muchas ganas porque tú ya llevas un año. O sea, un año sin tratamiento, un año en el que has estado muy grave y tú posiblemente podrías llegar a pesar 90 kilos, vivir con tus papás o con alguien hasta los 50 años, no poder trabajar, no poder hacer nada de tu vida y yo así, ¿qué? O sea, eso es un échale ganas porque si no te va a pasar esto. Yo me quería morir. Y entonces, obviamente, yo todos los días rezaba porque ya fuera la última convulsión. Todos los días yo decía, Dios, por favor, mátame. Yo no lo voy a hacer. O sea, no le podría hacer este tipo de cosas a mi familia. Porque sé que ya la están pasando mal como para yo hacerme daño y que mi mamá me encuentre o algo así. Eso justo te iba a preguntar, tus padres cómo están, cómo estuvieron, cómo están emocionalmente. Ahorita ya están bien. Creo que mi familia, o sea, mis papás y mi hermana están en terapia también. Porque fue algo muy, Claro. sigue siendo algo muy difícil porque todavía no estoy al 100, pero en ese momento creo que mi familia sí se fracturó. O sea, porque no nada más soy yo la que lo vive, o sea, realmente son todos. Es ¿dónde está tu hermana? Y ya estoy en el piso. ¿Cuántas lleva? ¿Quién sabe? Llévala en lo que yo la baño y la saco, tú cuídala para que entonces yo también me bañe. Y era una cosa de tener un bebé, ¿no? Y, y entonces al final terminé siendo una carga para todos. Y yo no salí de mi casa un año, entonces te podrás imaginar que las únicas salidas eran al doctor y era tenerme que estar cargando. Hasta la señora que nos ayuda en la casa, que la amo y fue mi ángel de la guarda. O sea, ella fue la que más me tuvo que estar cargando. Y era la que más me controlaba y era como compresas y esto y masajes. O sea,
mi mamá no salía sin ella. Era como necesitamos llevarla ahora a nuevos estudios. Ok, porque mi mamá es miniatura y es flaquita. O sea, mi mamá no me podía cargar. Y luego yo subí 10 kilos. Mi papá con su cirugía de cadera, porque también fue como al mismo tiempo, tampoco podía ayudar. Entonces, y mi hermana estaba trabajando. Entonces, realmente la que se la super rifó fue mi mamá. Es como que todo el mundo estaba en un estado de estrés, preocupación durante un tiempo prolongado, ¿no? En constante preocupación de lo que te pasara. Y eso Ujú. hace estragos en la cuestión personal, en la cuestión emocional. Inclusive también la otra pregunta que te quería hacer era, con lo que me dices, estabas deprimida. Tú ya no querías Totalmente, estar aquí. totalmente, porque aparte era un tema en donde yo decía, pero yo hacía montaña. O sea, me encantaba ir a la montaña y yo ya estaba haciendo 14 horas de montaña. Entonces, para mí era como un voy muy bien, ¿no? Mi cuerpo era como lo más fuerte que había estado en años. Yo sentía que estaba en el boom de mi vida. Como que yo decía, es tan perfecta mi vida ahorita, como que qué podría salir mal, ¿no? Y entonces creo que nadie se debería de hacer esa pregunta porque son cosas terribles. Y de pronto de pasar 14 horas caminando en montaña, paso a no puedo caminar ni 5 minutos. Mis piernas no me funcionan y el ego, ahí es donde entra el ego muchísimo porque dices, pero yo era, ¿no? Y yo hacía y yo accionaba y yo trabajaba en y yo bla, bla, bla. Que entonces al final de cuentas, a ver, sí no te suma, pero es una comparación que constantemente hacemos porque es Estoy de acuerdo. natural. Claro. No, y aparte que cuando el presente no nos está gustando por cualquier, y en tu caso es una situación muy límite, nos recargamos en el pasado, en el futuro, en el ya quiero que pase este periodo para llegar a Ujú, este punto, o quisiera volver a donde estaba porque no quiero pasarlo, ¿no? ujú. Eh, y yo no te puedo juzgar por pensar así, porque realmente era muy complicado, o bueno, es muy complicado lo que estás. Sin embargo, también creo por el discurso que me das, también te ha ayudado mucho ir a terapia y eso, ¿no? Porque es, ¿qué pasaría si no tuvieras terapia? ¿Dónde estarías tú? No, no estaría. Realmente no estaría. O sea, yo creo que yo sí inicié terapias y aparte terapias sin fin, pero llegó un punto en el que quiero recalcar porque creo que es súper importante. Cuando yo empiezo a perder la memoria, yo salía a caminar con mi mamá todos los días como para fortalecer las piernas. Me decían, tienes que caminar lo que más puedas. Entonces yo salía a caminar y mi mamá y yo somos de las que saludamos a todo el mundo, ¿no? Ya sabes, de, ay, hola, buenos días, y así. Y entonces ya la gente llegaba y llegaban y, hola, Jami, y me abrazaban. Y eso a mí me ponía en estado alerta porque yo decía, no sé quién es y por qué me toca y qué hace, ¿no? Entonces, a ver, una parte de mí sí se relajaba si estaba yo con mi mamá y mi mamá de, ay, amiguita, lo que tú quieras. Ok, como que esa parte yo decía, me sentí súper incómoda, no sé quién es, pero mi nivel de alerta se iba relajando, ¿no? Se iba bajando. Pero cuando yo empecé a salir sola a la calle, porque ya aguantaba más tiempo de caminar y porque ya, o sea, no me quería sentir una carga, y me empezaron a saludar y me empezaron a abrazar, fueron unos niveles de estrés muy altos en el que yo apenas llegaba a mi casa. O si no, llegaba así a la privada y me convulsionaba. Entonces, ya le tenían que hablar a mi papá, ¿no? De venga por su hija, está aquí en la jardinera o yo no sé. Y fue algo tan fuerte para mí en donde me prohibieron ya salir a la calle. Y fue de, tienes prohibido ya salir sola, no reconoces a nadie, ¿qué tal que se te olvida después dónde vives? Era el riesgo, ¿no? Y yo lo entendí. Entonces, yo subí una historia a Instagram como explicando de, oiga, no es por ser mala onda. O sea, no es por ser mamona o algo, es simplemente si no saludo es porque no sé quiénes son. Y, y entonces lo subí, me pasó esto por esto y ya.
Y entonces me contesta alguien y me pone como, hola Jami, oye, yo soy Gabo, no sé si te acuerdas de mí, pero yo te puedo ayudar porque soy neuropsicólogo y me especializo en terapia cognitiva y estoy en el español, te dejo mis datos. Entonces fue de, ¿quién es él? ¿No? Me meto a estoquearlo, vi montañas, dije, ok, yo debería de conocerlo, ¿no? O sea, si yo lo sigo, mi cuenta es privada, puede ser que sí. Sí, pues yo escalaba con él, resulta que yo entrenaba con él. Entonces mi mamá me dice, hay que sacar una cita con él. Vamos al español. Él me hizo una serie de exámenes que duraron 11 horas, diferentes días porque no aguantaba. Y él fue el único doctor que realmente me escuchó, que le interesó genuinamente mi historia y me dijo, tu tema es visual. O sea, tú puedes hacer las cosas, tú tienes, pero te tardas más que la gente normal porque no ves. No estás viendo, no estás entendiendo, porque si tú no ves, tu cerebro no está comprendiendo lo que está viendo. Y entonces te voy a tener que mandar con este doctor, que es igual oftalmólogo, pero es especialista en funcional. Y esa es toda la diferencia de la historia. Y aparte si tienes problemas de memoria. Sí se dañó tu cerebro en la parte de memoria y lenguaje. Entonces, fue como, ok, increíble ese estudio. Me siguieron haciendo más estudios en el español. Actualmente, el doctor Gabriel Perea es el que lleva todo mi caso. Me manda con el doctor Luis de Velasco, que está en Neuroptic, y ahorita yo ya llevo 1 año en Neuroptic. Y increíble el avance que he tenido, porque entonces ya podía empezar a hacer 3 cosas al mismo tiempo cuando antes no podía ni hablar contigo. A mí me daba tanta pena hablar con gente de mi edad porque yo me sentía súper tonta. Yo decía, no estoy entendiendo la mitad de la conversación que dijeron, ya me perdí, ya se me olvidó, ya me distraí, ponían música y yo como de, ay, es nueva, lleva 20 años, ¿no? Y yo decía, qué vergüenza, y entonces me estresaba mucho por salir y tratar de convivir, aunque sea mi mejor amigo me estresaba, ¿no? Y yo sentía que nadie me entendía. Entonces empecé cada día a tener como que más terapias y yo tenía terapia física, terapia psicológica, tengo al psiquiatra, memoria, también me mandaron a una de estimulación transcraniana con corriente directa, también en el español, con el doctor Iván Delgado, un lindo, y 2 terapias visuales, de percepción y motricidad. O sea, todos los días yo tenía una terapia y todos los días yo quedaba exhausta. Y entonces se volvió un tema ya de, sí estoy deprimida, pero no sé cómo manejar la situación porque la misma situación es traumática de por sí y siento que también es depresiva, ¿no? O sea, no era como alguien que está en depresión, pero oye, vete al trabajo, vete a hacer ejercicio, vete, distráete, sal con amigos, te vas por unos, no sé, unos tragos en la noche. Sí, justo cuando una persona tiene una situación que se puede decir típica, no sé, se queda, o perdió un ser querido, o se quedó sin trabajo, o económicamente está mal. Realmente las soluciones también son muy típicas, son distráete, el clásico échale ganas, pero en una situación como la tuya, en donde no puedes escapar realmente de lo que estás teniendo, necesitas otro tipo de estrategias para poder sobrellevarlo. Y justo también quiero aprovechar porque qué importante es que el equipo que te trate, los doctores, los psicólogos, te apoyen en serio, estén comprometidos contigo y que no sea alguien que te dice, no me molestes porque estoy de vacaciones. Sí. Por lo que me estás contando, en este momento tienes un equipo que te está ayudando, empezando por tu familia hasta todas las terapias que llevas y eso es el resultado del por qué estás mejor. Sí. ¿Tú crees que eso es el factor que realmente te hace ahorita estar
muchísimo mejor. 100%. 100%, porque aparte no nada más yo me siento como contenida por los doctores, sino que también todos mis doctores se reúnen, o sea, hacen sesión como de, oye, a ver, ¿tú cómo ves a Jami? En esta terapia trabajamos tal tema. ¿Tú cómo la estás viendo? Porque, oye, trabajamos en memoria esto y nada más quiero saber cómo va en memoria visual. Y entonces se empiezan a comunicar todos, sin que yo les tenga que decir, oye, es que creo que me dijo el doctor tal cosa. No, porque uno, yo creo que no confían tanto en mi memoria, pero, o sea, desde el día 1 ellos hicieron todos un enlace y eso a mí me dio muchísima paz y yo no sabía que un doctor se iba a interesar tanto por mí. Entonces, cuando tengo a una serie de 7 o 6, ¿no? Terapeutas en donde están a full conmigo y donde hablan conmigo y se toman el tiempo de no nada más 1 hora de sesión, sino 4 horas y no tienen ningún tema, sé que están comprometidos conmigo y eso me dio muchísima paz y nadie me ha dicho como, ¿sabes qué? No vas a hacer nada de tu vida. Al contrario, era como, tú vas a determinar qué es lo que vas a hacer de tu vida y solamente Dios dirá. Nosotros no vamos a poder decirte hasta aquí llegas, porque no, o sea, no tenemos esa capacidad de decirte eso. O sea, simplemente los planes de Dios lo dirán y hasta ahí. Entonces, esa parte como que a mí me dio muchísima paz. Y también hablaban, no nada más hablaban conmigo, sino hablaban con mis papás y era como alguien tiene duda, esto es lo que se tiene que hacer, vamos a seguir las estrategias de las terapias, todo era como muy perfecto y a partir de eso mi vida cambió, o sea, lo que fue llegar al español me dieron calidad de vida, porque el ABC me hizo como quiso, o sea, con todos los especialistas que fui, fue como, aquí a nadie le interesé, pero la verdad es que en el español todos, súper bien. De hecho, nos tiraron mucho en algún punto porque nosotros contamos las cosas como son, las cosas que nos dicen. Y no es por tirarle a un hospital o no, es porque si están haciendo algo mal, hay que decirlo. Pero también quiero dar un reconocimiento a la gente que te está tratando ahorita, que realmente les importa que sus pacientes estén mejor, que es obvio que están trabajando de más y no se los están pidiendo, sino que ellos están comprometidos con tu caso y eso está haciendo que tú tienes una mayor calidad y eso también es de agradecer a esos doctores que no tendrían que hacerlo y probablemente están haciendo un buen trabajo y aún así hacen más. Mm, Yo sí los quiero felicitar, no los conozco, pero está increíble eso. Tengo 2 preguntas más. Dime. La primera es, ¿cómo estuviste antes con tus relaciones sociales, con tus amigos, con no sé si una pareja, con tu entorno? Y ahorita, ¿cómo estás? ¿Cómo es esa diferencia? Espérate, ¿cómo en qué año? Ajá, o digamos, Como el cuando, momento más difícil que tuviste y ahorita en el momento que veo que estás mucho mejor. O sea, ¿cómo es esa diferencia? ya, pues es que el primer año yo no vi a nadie, porque como cambiaban tanto los diagnósticos, uno me daba muchísima pena andar diciendo de, ay, no, ¿qué crees? Ya no tengo eso, ¿no? Ya siempre no. Entonces, y también como se empezó a poner cada vez más difícil la situación, yo nada más empecé a ver a mi familia, de ver a mis abuelos, a mis tías, a mis primos, hasta ahí, párale de contar. Mi mejor amigo, porque es mi vecino, y es mi mejor amigo desde primero de primaria. Pero y ya, párale de contar, yo no quería ver a nadie, no quería que nadie supiera de mí, porque para mí era muy vergonzoso lo que yo estaba viviendo y todavía no estaba aceptando el tema de la discapacidad como tal. Entonces no salí de mi casa, no quería que nadie me viera. Y ahorita, la verdad es que sí todo cambió, porque en cuanto me dan calidad de vida, en cuanto empiezan a tratarme la depresión, las convulsiones, todo, yo ya empiezo a querer salir, ¿no? Y también ya empiezo a aguantar la luz, que eso Es era un el cambio, factor claro. clave, ¿no? Porque no nada más era de noche, también en el día no te aguantaba el sol. Entonces ahorita ya sí estoy saliendo, capaz si no salgo mucho a restaurantes, porque también la música
Hay ciertas luces que todavía no aguanto, pero sí ya empiezo a tener vida social. También mi novio ha sido un gran apoyo, que ha sido súper reciente, pero, pero sí cambió mi vida completamente el tener la calidad de vida. Porque sin poder salir, sin poder, es más, ni siquiera podía ver el teléfono. Entonces, ¿cómo es que te mantienes en contacto hoy en día? Y eso también fue bien difícil porque tus amigos pues te ven en Instagram Claro. y de pronto si te dejan de ver, se olvidan de ti. Qué fuerte. Y eso sí es algo. O capaz de al principio me mandaban muchos mensajes, pero después es como uno, ya no sé quién eres. Me da pena contestarte porque no sé quién eres, así que adiós. Y ya no sé en qué términos quedamos. Claro. Entonces ahorita el volver a reconectar, ¿no? Con ciertas amistades, la verdad es que estoy súper contenta, súper, súper feliz. También hice nuevos amigos porque en la terapia de estimulación transcraniana me dejaron a leer un libro que se llama El coma que parecía punto final y es de Julio Escalante. Y el doctor me dijo, Jami, te veo en un punto tan mal de tu vida, veo que no quieres socializar, veo que sientes que nadie te entiende y me gustaría que leyeras esto a ver si te sirve. Terminé de leer el libro y dije, lo quiero conocer. Casualmente era el vecino de este doctor que él me trató. Entonces me puso en contacto con Julio y ahora Julio y yo somos muy buenos amigos. Julio estuvo en coma 3 semanas. Él fue el que me apoyó muchísimo porque él también tuvo temas de memoria, de habla, de motricidad, todo. A lo mejor no vivimos lo mismo, pero la recuperación sí, Ujú. ¿sabes? Y yo fue ahí donde dije empatía. De ahí conectamos, o sea, yo conecté con el mejor amigo de Julio, que también, o sea, también tuvo un problema de niño que se rompió el cuello. Otra vez es empatía, o sea, empecé a hacer clics como que muy rápido que me ayudaron a salir de esa depresión y me ayudaron a volver a sentir, porque yo ya no sentía conexión con nadie, ni con mi familia. Yo ya estaba como muerta. O sea, y ese tipo de amigos en los que tienes tanta empatía que ni siquiera son de toda la vida, pero que vivieron algo que te hacen conectar, son los que te sacan adelante de esa situación. Claro, el mensaje que acabas de dar es para mí muy importante. El medio puede ser una diferencia entre que alguien se sienta mal y alguien se sienta bien, pero a veces ni siquiera es activamente, es solamente escuchar o tratar de estar con una empatía o con la cabeza abierta para entender al otro. La última pregunta, que realmente esta no es una pregunta muy específica y a ver si no se molestan. Hay algo que me impresionó de tu historia, es que tú tuviste como muchas oportunidades de no hacer el procedimiento. Tenías como un instinto ahí muy claro. Sí, Y a veces se confunde también con miedo. O sea, no sé si alguien le tiene miedo a algo. Es obvio que vas a decir, ah, no lo quiero hacer. Pero solamente para tenerlo en la data que estamos haciendo aquí. ¿Sientes que algo más o fuiste tú o fue el miedo o esas varias cosas que pasaron extrañas? ¿De dónde vinieron esas advertencias? ¿Tú cómo consideras o cómo lo puedes traducir eso? ay, qué buena pregunta. No sé, yo siento que eran señales, o sea, para mí fue como alguien me quería cuidar Mm. y yo simplemente las evité. Porque para mí fue algo muy obvio. O sea, cada vez que lo cuento digo, ¿por qué no me escuché? Cuando todo parecía que era un, por favor, no, o sea, ahí no, algo va a salir mal. Y simplemente fue de, no, sí, sí es miedo, yo estoy con miedo, eso es todo. Y, y elegí ignorar esa intuición, esas señales que para mí fueron y, y simplemente lo hice y desde ahí dije nunca más vuelvo a desconfiar de mí, porque era algo que me decía, no sé de dónde venían, pero si tú lo estás tomando de una forma, creo que te tienes que hacer caso.
y tienes que ser fiel a ti y yo no me fui fiel. En tu caso, ¿tú sientes que venían de ti o de algo más poderoso? ¿O de ninguna? ¿O Yo dónde sí venía? siento que fue algo más de mí, algo Ok. mucho más grande. O sea, sí siento que fuera Dios, universo, todo junto. Sí. O sea, sí creo que fue algo más y que simplemente yo me cerré tal vez por miedo. Me quedaba la duda. Tenemos una última dinámica que creo que la vamos a inaugurar contigo. Digo, me gustaría. Ok. Y es muy rápida y es muy sencilla. De todo esto que hablamos, me gustaría que tú solamente dijeras una palabra. No se pueden dos, solo una palabra de lo que te quedas con este podcast y yo también. Y nos vamos. Entonces, si fuera una palabra, ¿qué dirías? Ay, si me la pones complicada. Solo una. ¿De lo que sentí o del podcast? De todo, de lo que hablamos, de tu experiencia, de lo que quieras, solo una palabra. Libertad. Yo me quedo con instinto. Y con esto nos vamos. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Bye.